buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central del mediodía. En Notipasto, como ya es habitual, son las 12:03 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Recuerden que transmitimos por notipasto.com y nuestras redes sociales. Hoy es lunes, vamos empezando una semana más en medio de aislamiento, mientras seguimos informando desde casa, que de alguna manera poco a poco se irá normalizando esta tarea como medio de comunicación. Ya nuestros corresponsales se encuentran en el lugar de la noticia. Vamos con los titulares. Los contagiados de COVID-19 podrían terminar en la cárcel. El plan de homicidio de expareja sentimental por quedarse con la herencia. El narcotraficante más buscado en Bélgica. Banda que traficaba con documentos colombianos para extranjeros. Y por último, no se pierda la trivia de Milton Tumbaquí. Los contagiados de COVID-19 podrían terminar en la cárcel. Esta noticia nos la amplía Valeria González. Nos encontramos en Bogotá, en donde el Centro Policlínico del Olaya sufrió la tragedia del fallecimiento del doctor William Gutiérrez, de 59 años, coordinador de cuidados intensivos del centro asistencial. Lo que hizo aún más lamentable la noticia fue que las primeras indagaciones apuntaron a que su muerte no se había producido por contagio de un paciente, sino a una posible violación de las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el gobierno. Los directivos del centro médico les habían advertido a sus empleados que si consideraban que existían factores de riesgo, debían ausentarse de sus labores. Aún así, el doctor Abella compartió en diferentes escenarios con sus compañeros sin que se tomara ningún tipo de medida de protección y falsificó el resultado de la prueba de COVID a negativa. El informe de hoy reposa en el despacho de la vicefiscal Marta González, en la cual argumenta que el 1 de abril el doctor Abella dio positivo para COVID y pese a ello asistió a la clínica con el argumento de tener la prueba negativa, indicando que dicha información le fue suministrada vía telefónica, absteniéndose de detalles, generando en ese momento nuevos casos en contacto. El documento revela 3 videos casetes en donde aparece el doctor Abella afirmando que su prueba de COVID es negativa y que aparece sin los elementos de protección entrando a una especie de recepción y a la cafetería de la clínica. Teniendo en cuenta el caso, el fiscal dice que básicamente consiste en la falta de autenticidad de los videos casetes, pero que se estima oportuno revisar la naturaleza jurídica de estos elementos y la manera de incorporarlos al juicio oral en calidad de pruebas. Pues los textos manuscritos, mecanografiados o impresos y las grabaciones fonotípicas o videos, entre otros, tienen la calidad de documentos para los efectos del Código de Procedimiento Penal según lo dispuesto en el artículo 424 de la Ley 906 del 2004. Las filmaciones, grabaciones de voz, álbumes fotográficos y registros de la misma naturaleza que se utilicen o se reproduzcan en publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas también se presumen auténticos según lo indica el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal. Es ideal que en el juicio oral solo se debata con relación a documentos auténticos y para ello, además de las presunciones de la Ley 906 de 2004, contenida en el artículo 426, varios métodos para establecer la autenticidad, especialmente si se trata de documentos privados. Para este caso, entonces, se probará el reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, el manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido.
todos debemos cuidarnos, en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja el virus con las medidas básicas de higiene y sana distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico, aplicando mis consejos para una sana distancia. Y recuerda, quédate en casa. Ahora continuamos con la noticia del plan de homicidio de expareja sentimental. Esta noticia nos la amplía Rocío. Buenas tardes, informando desde Villavicencio, en donde el 5 de octubre del 2018 el ganadero Luis Alberto Rojas, de 69 años de edad, salió de su casa de la ciudad de Villavicencio en su camioneta a una cita médica y luego se reuniría con su esposa Aminta para adelantar los trámites legales de su divorcio. 5 días después, su hermano, al no saber de su paradero, da reporte de su desaparición al Gaula de la Policía del Departamento del Meta, quien inició de inmediato una investigación para establecer sobre su paradero. Después de unos días, la camioneta aparece abandonada en la vereda Los Arrayanes, una zona rural del municipio de Villavicencio. Tras hacerle seguimiento, la policía judicial pudo establecer que Aminta, el mono y el paisa habían sostenido varias reuniones con 3 personas más para planificar el crimen, con el único fin de quedarse con la herencia que ascendía a $171,000, que se perdía por el divorcio, ya que los hijos que tuvo Aminta con el señor Rojas habían fallecido de leucemia. Esta herencia era correspondiente a lotes, casas y haciendas. Las investigaciones de las autoridades determinan luego que Rojas fue secuestrado al llegar al encuentro con su exesposa y bajo amenazas fue obligado a firmar el traspaso de varias propiedades, alias el mono, a el paisa y a Aminta, su exesposa. Estos luego lo asesinaron y enterraron su cuerpo en una vereda cercana a Villavicencio llamada Caños Negros. El comandante del Gaula de la Policía del Meta, capitán Jonathan Spitia, dijo que los 5 criminales luego fueron aprehendidos y presentados ante el juez de control de garantías para ser acusados por los delitos de secuestro, desaparición forzada y hurto calificado y agravado. Pero mientras se adelanta este proceso judicial, todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en un centro carcelario. Para el anterior caso, lo referenciamos dentro del artículo 429A, el cual trata sobre la cooperativa interinstitucional en materia de investigación criminal. Dado el caso que se adjunta al proceso como prueba documental el traspaso de las propiedades y por el cual se necesita un perito para la confirmación de las firmas del señor Luis Alberto Rojas en los documentos de dicho traspaso. Dentro de las pruebas documentales tenemos el artículo 430, el cual hace referencia a los documentos anónimos, en donde nos dice que todos los documentos que no se puedan identificar dentro de los anteriores artículos de este capítulo se consideran anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio. Pero este argumento puede contradecirse si el documento puede servir o no como una evidencia necesaria, pues este elemento puede constituirse en un elemento material probatorio que contribuya en el proceso o que pueda respaldar a uno de los elementos materiales probatorios, por lo cual su apreciación se valora en conjunto para solucionar un proceso penal. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Nilson Pinilla Pinilla, da una lucidez a este tema, en donde nos dice que siendo el documento anónimo
una de las múltiples formas de llevar la noticia criminis al juez, en su prudente manifestación aconseja tenerlo en cuenta como medio de prueba válido sobre la comisión de un hecho punible o para la identificación de los autores o partícipes de dicho hecho. Así los casos, mediante una jurisprudencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia exclusivamente destacó la importancia de estos escritos anónimos, cuando estos se presentan frente a las retractaciones por parte de alguno de los autores o partícipes del proceso. Informó para ustedes desde la ciudad de Villavicencio, Rocío Puchana para Notipasto. Muchas gracias. El narcotraficante más buscado en Bélgica. Vanessa, ¿qué nos puedes contar sobre esta noticia? Buenas tardes. Así cayó en San Juan de Pasto uno de los narcotraficantes más buscados en Bélgica, Nathan Mohamed Numbi. Tenía circular roja en el Interpol, negociaba envíos de coca en puertos de Europa. En un hotel ubicado en el norte de San Juan de Pasto, fue capturado en las últimas horas el ciudadano belga Nathan Mohamed Numbi, considerado por las autoridades europeas como uno de los grandes narcotraficantes en su país y el eslabón para continuar con el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia el puerto de Amberes, en Bélgica. La captura de Numbi se concretó tras una operación coordinada entre Interpol Colombia y Migración Colombia, que recibieron la alerta de notificación roja contra el extranjero y procedieron a ubicarlo y capturarlo. Moandi tiene en Bélgica 2 procesos abiertos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y agresiones, por lo que en su país es considerado como un fugitivo internacional buscado por la policía belga desde hace más de 2 años. En el documento se advierte que su emporio criminal estaba asentado en Colombia, República Dominicana y Bélgica. La organización adquiría la droga a grupos delictivos organizados por Colombia que tenían como centro de acopio República Dominicana con destino final Europa. Los investigadores confirmaron a este diario que Numbi ingresó a Colombia en un vuelo internacional procedente de Madrid, España, a Cali en marzo de este año. En ese momento no tenía ninguna orden de captura en su contra de carácter internacional, por lo que la entrada del país fue de forma regular y sin problemas. Al verificar los datos se confirmó que en mayo el belga quedó de manera irregular en el país, por lo que mantuvo un bajo perfil y andaba la mayoría de veces solo. Se logró establecer que viajó solo a Bogotá hace una semana y posteriormente viajó a la ciudad de San Juan de Pasto y se instaló en un hotel ubicado al norte de la ciudad. En este momento se está tratando de verificar si sostuvo algún tipo de reunión y con quién, aseguró un funcionario de Interpol Colombia, quien señaló que Numbi estaba en calabozos de la Policía Judicial, Dijín, a la espera de que se concrete el envío a su país de origen los elementos materiales probatorios para poder continuar con el desarrollo del proceso. Mientras tanto, le proporcionaron todas las garantías procesales para que la justicia ordinaria se asigne un abogado defensor, el doctor Mario Moreno, para que adelante su defensa y tramite todo lo correspondiente ante la Cancillería con el fin de recolectar las pruebas que resulten favorables para su defendido. Estos documentos provenientes de Bélgica se encuentran apostillados y serán traducidos por parte de un perito al idioma español, que cuenta con el idioma belga, con el fin que sean de fácil entendimiento para las partes. Estos documentos serán entregados en original y acompañados de su traducción. Se fijará la fecha de la audiencia del juicio oral y se solicitará la asistencia del perito para corroborar su contenido y, asimismo, poderlas presentar durante todo el proceso, incluso en la audiencia preparatoria a la que da lugar el hecho cometido por Mohamed. En el caso que he expuesto, se encuentran inmersos los artículos 427, que hace referencia a documentos procedentes del extranjero. Como dije hace un momento, estos documentos serán los elementos materiales probatorios, los cuales serán traducidos por un perito que cuenta con el idioma del capturado Numbi, y los cuales serán presentados en el juicio ante el juez de control de garantías. Desde la capital nariñense informa para ustedes Vanessa Coral, Notipasto. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos.
Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Hola José Julián, cuéntanos sobre la banda que traficaba con documentos colombianos para extranjeros. Esta información entregada por las autoridades ha dicho que esta organización tenía fichas claves en cada una de las dependencias donde se tramitaban documentos y que al funcionario, por ejemplo, de Migración Colombia le pagaban por cada trámite que realizaba 1.500.000. Estas fichas claves pertenecían a esta red. No solamente tramitaban cédulas, registros civiles, sino también pasaportes, para que ciudadanos extranjeros ingresaran por Colombia, estuvieran por un tiempo y posteriormente viajaran a los Estados Unidos. Lo que ha dicho esta investigación y los datos que ha arrojado en el siguiente informe. De acuerdo con la Fiscalía, estas 13 personas conformaban una red criminal para tramitar ilegalmente nacionalidades a ciudadanos provenientes de China, Cuba, México, Ecuador y Venezuela. El objetivo era nacionalizarnos colombianos para garantizarles su estadía y el tránsito a otros países. La banda, según el ente acusador, era liderada por este hombre, identificado como Faider Navarro, quien realizó el trámite a un menor venezolano a través del Consulado de Colombia en Marinas, Venezuela. Así lo narró el fiscal del caso ante audiencia de imputación de cargos. Esa es la primera parte. ¿Sigo? Sí, por favor. Bueno. De acuerdo con los investigadores, se pudo comprobar el rol específico que cumplía cada uno de los integrantes de la banda dentro de la organización delincuencial, teniendo documentado 13 trámites irregulares que habían revisado en los últimos 3 meses. El mismo funcionario, director de Migración, confirmó que un exfuncionario de la entidad también fue capturado y que para realizar cada trámite, dependiendo del cliente, la banda cobraba una alta suma de dinero. Según el fiscal del caso, dicho funcionario de Migración es este hombre quien recibió 1.500.000 por cada trámite que realizaba, como por ejemplo lo correspondiente al caso de un mexicano que por medio de un tramitador lo contactó para lograr los documentos. Los documentos escritos fueron leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia de juicio oral y público pudieron conocer su forma y contenido. De igual manera, los demás documentos fueron exhibidos y proyectados para que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Por lo complejo de la situación, hubo la necesidad de pedir la opinión de un perito experto sobre la autenticidad de dichos documentos. El juez del caso, mediante la apreciación del documento y teniendo en cuenta que no hayan sido alterados en su forma ni en su contenido, que le permitan obtener un conocimiento claro y preciso del hecho a través de las declaraciones o atestaciones de la verdad y que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre, permitiéndole imputar cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de emigrantes, fraude procesal, cohecho propio, falsedad en documento privado, entre otros. Dicen las mismas autoridades que estos documentos son legales, son originales, sino que cuestionan la forma como lograron tramitarlos. Avanzan otras investigaciones para capturar otros involucrados, que estaban siendo claves dentro de la investigación, entidades y que la estarían permitiendo a esta red tramitar estos documentos para que otras personas puedan llegar a estos destinos internacionales. En el norte de la ciudad, José Julián, Notipaz. La trivia de Milton Tumbaquí. Bienvenidos a la trivia de esta semana. En esta ocasión vamos a seleccionar internamente a un participante de los que ya se inscribieron. Hola, ¿con quién hablo? Hola, hablas con Cristina. Cristina, ¿de qué ciudad y universidad se comunica? Me comunico de la ciudad de Pasto, de la Universidad CESMA. Listo, Cristina. Entonces, en pantalla le vamos a mostrar preguntas que están numeradas del 1 al 12. Usted debe de elegir 2. Si las contesta correctamente, se hará acreedor a un espectacular premio.
¿Qué opción elige? Elijo la opción número 5. La número 5. La pregunta 5 ¿es necesario presentar el documento original con el propósito de ser valorado como prueba? Opción A sí, opción B no. Es la opción A. Elige la opción sí. Excelente, la respuesta es correcta, dado que el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal, en la parte 4, prueba documental, establece que como criterio general, cuando se exhibe un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible en un proceso jurisdiccional, deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido. Siguiente pregunta. ¿Qué opción elige? Elijo la opción 8. La número 8. La pregunta 8 es: ¿cuál no es una excepción a la regla de mejor evidencia? A. Documentos públicos. B. Duplicados auténticos. C. El pase de conducción. D. Fracción de un documento voluminoso. ¿Qué opción elige? La opción correcta es la C. La opción C. Excelente. La respuesta es correcta, dado que en el artículo 434 del Código de Procedimiento Penal establece excepciones a la regla de la mejor evidencia. Se exceptúa de lo anterior los documentos públicos o los duplicados auténticos o aquellos cuyo original se hubiera extraviado o que se encuentren en poder de uno de los intervinientes en un proceso, o se trate de documentos voluminosos y solo se requiere una parte o fracción del mismo, o finalmente se estipule la innecesariedad de presentación del original. Lo anterior no es óbice para que se resulte indispensable la presentación del original del documento cuando se requiere para la realización de estudios técnicos tales como la grafología y documentología, o forme parte de la cadena de custodia. Entonces, Cristina se ha hecho acreedora de un espectacular premio. Gracias por concursar. Internamente ya nos estaremos comunicando con usted. Muchas gracias, hasta pronto. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Continúe, gracias.